Hola gente, ¿qué tal? Soy Oscar Ramírez y hoy tenemos un nuevo episodio de Un Jueves en la Libertad y en esta oportunidad nos va a acompañar nuestro amigo Ricardo Calderón y esperar que se conecte en unos minutos mientras nosotros vamos compartiendo esto en las redes sociales que tenemos, tanto las personal como de la editorial, la edición de Soren, que están invitados todos y cada uno de ustedes a revisar también, ¿ok? Vamos a ir compartiendo. Hoy hablaremos con Ricardo un poco sobre lo que son los microtextos, el microcuento, que es uno de los géneros literarios que él abraza muy bien, que ha desarrollado en los últimos años, tal vez uno de los referentes en el norte liberteño sea Ricardo y sus microtextos, lo cual nos llena mucho orgullo porque lo conocemos desde hace varios años y hemos visto su trayectoria, cómo poco a poco ha desarrollado todo este afán de querer investigar, de querer conocer y analizar el trabajo artístico, literario de los microtextos. Ojo, él no es un improvisado, él también ha desarrollado un poco de teoría, estudios sobre ello, lo cual nos parece bien bacán y que es necesario en muchos casos, ya que quedarnos solamente con el deseo auspicioso de querer escribir no está mal, pero a veces ocurre que no profundizamos en el tema y siempre es un poquito necesario conocer las teorías, conocer el, los avances tanto teóricos que se van desarrollando en estos campos de la literatura. No vamos a esperar que Ricardo se conecte en un momento. Vamos a ver esto de acá está bien. A ver un momentito. Ya, ahora sí estamos. Sino que estábamos acomodando los audífonos para que no haya inconveniente. Muy bien. Vamos a compartir esto de hoy, bueno, en las redes sociales, así que un momentito mientras se va conectando Ricardo. En un momento iniciamos con esa transmisión, bueno, iniciamos con la para todos y cada uno de ustedes, amigos hinchas de Ediciones Orem. Un detalle más, ya estamos, como ustedes bien saben, estamos ya desarrollando nuestro sistema de delivery en la ciudad de Trujillo, estamos llevando los libritos a diversas partes de la ciudad, como un medio para no dejar morir este gusto por la lectura entre todos nuestros amigos, ¿ok? Así que vamos a compartir esto en las redes. Vayan también preparando preguntas que quisieran ustedes compartir sobre el tema que nosotros vamos a ver hoy, ¿no? Sobre el microcuento, el microtexto, el factor didáctico sobre todo que podemos tener con los microcuentos. Vamos a acomodar esto. Uh -huh. Se mueve. Los temblores internos. Ahí está Ptolomeo atrás. Sí, está. A ver. Entonces esperamos que nuestro amigo Ricardo se conecte. La semana pasada compartimos una bonita conversación con nuestra amiga Paula Zabaleta, directora de Polka, librería Polka, en Trujillo. También tuvimos la presencia anteriormente de Charlie Becerra, de Gonzalo del Rosario, Víctor López, Priscila Reyes y también David Navarrete, nuestro amigo con quien iniciamos, con quien abrimos estas transmisiones, estos conversatorios. No, nos quedan 2 semanas más porque pensamos hacer una suerte de ciclo de 2 semanas, de 9 semanas, luego dejar una semana de descanso, 1 o 2 semanas de descanso y luego retomar una segunda temporada de estos diálogos. Ya está, sí, ya se ha conectado ahorita Ricardo, vamos a ver que se una. Ahí se debe estar agregando ahorita Ricardo.
Vamos a dialogar con él. Esta, hay una está un poquito amarillo, ¿no? Eso debe saber. ¿Qué tal mi foto? ¿Está bien? Estamos. Estamos agregando a Ricardo. Sí, aquí estoy. Y estamos que le invitamos. Vamos a ver. Ya acabamos de invitar a Ricardo. Por ahí se filtran las voces hogareñas. Señor Ricardo Calderón Inca. Hola, Estamos acá. Richie, ¿qué tal? Hay un pequeño inconveniente con el audio, Ricardo. Vamos a hacer uso de la tecnología en este momento, pero siempre. Ricardo nos dice, ya aquí estoy. Ricardo, ¿qué hola. tal? ¿Me ¿Ahora escuchas? me escuchas? Sí, sí te Perfecto, hermano, te escucho. escuchamos muy bien. Se escucha muy bien, Ricardo. Hola. Hola, Ricardo. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, Perfecto. Vamos a esperar un minutito más a ver que se acoplen más amigos a la conversación para dar inicio a esta charla de hoy jueves. sí, ¿O se estás escucha un preparado poco ya, Ricardo? con un poco de retraso. Se escucha con un poco de retraso, pero de todas maneras se escucha bien. ¿Así? Como si estuviera llamándote hace 5 o 6 segundos. Exacto. Bueno, entonces tendremos que hacerlas. Voy a entender que haces una pausa cuando dejas de hablar 2 3 segundos y ahí recién te formulo la pregunta que vayamos desarrollando. Complicado, ¿eh? Vivimos cerca y la tecnología no nos ayuda. Sí, vivimos cerca, ¿no? Siempre hemos vivido cerca. Es curioso, señor Ricardo. Creo que vamos comenzando, Richie. Vamos comenzando, Ricardo. Cómo nos... Y ahí en la conversación se van agregando los amigos también. ¿Te parece?
Dale, dale. Muy bien. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. A toda la gente que nos acompaña en esta oportunidad, bienvenidos a una nueva transmisión de Un Jueves en la Libertad. Esta es la transmisión número 7, ¿sí? Número 7 de las que llevamos hasta la fecha. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de un buen amigo y un interesante escritor de microcuentos también, como es Ricardo Calderón Inca. Ricardo nos conocimos en la universidad y de esos años tenemos una amistad muy interesante. Y al mismo tiempo hemos visto el desarrollo de su obra literaria, en lo que respecta al microcuento, que es tal vez uno de los géneros que en los últimos años está tomando mucho empuje a nivel nacional e internacional. Pero primero vamos a saludar a nuestro invitado, Ricardo Calderón Inca. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Hola Oscar, muchas gracias por la invitación y sí, yo ya llevo escribiendo hace mucho tiempo lo que es el microrrelato. Sin embargo, creo que hace algunos años, hace algunos pocos años, he venido trabajándolo con, digamos, mayor seriedad o con mayor énfasis. De hecho, por los estudios, por la parte de la teoría que a veces ayuda y por los amigos también que a uno le rodean y que también trabajan esto de la brevedad. Exacto, exacto, Ricardo. A ver, Ricardo, vamos a comenzar con algunas preguntas en las cuales queremos ir conociendo tu trabajo, tu quehacer literario. La gente va pidiendo una lectura para los espectadores. Más adelante, vamos, de ley van a haber algunas lecturas. Ricardo, vamos, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la literatura y más o menos cuándo nace este gusto también por adentrarte en el ficcional mundo de la microficción, del microtexto, del microrelato? Bien, el primer acercamiento a la literatura fue la literatura oral, de parte de mi abuela, por parte de mi madre, que siempre después de los almuerzos nos acercábamos, los primos, a querer invitarle a mi abuela a que nos cuente una historia de la sierra. Y las historias de la sierra eran mayormente fantasmagóricas, de duendes, de apariciones. Y ese fue mi primer acercamiento hacia la literatura, básicamente oral. Ujú. Luego, ya en el colegio, me acuerdo que en cuarto año de secundaria, o al quinto, me empezó a inquietar un poco la literatura por el hecho de haber leído una obra de William Shakespeare llamada Hamlet. Entonces, me surgió la inquietud, pero no tenía un apego sincero hacia la literatura hasta después de ingresar a la universidad, a la UNT. Ujú. Creo que el impulso mayor fue gracias a la cercanía de amigos como David Navarrete, como Gonzalo y como otros amigos que tuvieron la inquietud de publicar una revista literaria que tú también participaste y que de las cuales hasta ahora tenemos gratos recuerdos, que se llamó Pluma de Carne. Entonces, Así es. yo creo que esos tres aspectos son los acercamientos más como claves, ¿no? Para mí, que me empujó hacia la literatura. Y en el caso de microrelato, o sea, porque escogiste dentro de todos los géneros literarios, narrativos, poéticos, has pasado por muchos de ellos, al final te cantaste por uno que era el microrelato, que para muchos de repente era una especie nueva de la narrativa. Claro. eh, en el caso del microrelato fue fortuito en sí, porque lo que yo quería trabajar era algo, entre comillas, para mí experimental, ¿no? Con el primer libro de microacertijos literarios. Yo recuerdo que escribía textos y que nunca llegaban a pasar de una página, a inclusive media página, algunas pocas líneas, y los dejaba ahí y los acumulaba. Ujú. Yo pensaba que era como una especie de error o no tenía, digamos, una imaginación más continua para ampliar el texto narrativo.
Sin embargo, me di cuenta de que no, que detrás de eso había algo más que un simple texto breve que inacabado. Entonces yo pensaba que era un Ujú, error mío, claro. ¿no? Entonces, y no lo fue así. Luego, como repito, las amistades, ¿no? Yo recuerdo muy bien que les di a leer a ustedes, ¿no? Tú eres uno de los primeros lectores, igual que Gonzalo y David, y les parecieron interesante, ¿no? Lo que yo trabajaba. Sin embargo, yo desconocía aún de la teoría, del corpus, del canon, de la microficción. Ya en los siguientes trabajos literarios creo que se ve un poco más elaborado la narración breve a partir de las lecturas posteriores. Claro, ahí podríamos agregar, antes de pasar a otra pregunta, que es necesario en el campo de la literatura, seamos poetas, seamos narradores, seamos dramaturgos, conocer un poquito de la teoría. ¿Consideras tú que es necesario ello, Richie? Eh, sí, por supuesto, la teoría siempre es fundamental para poder acercarnos no solamente a la parte de investigación, desde, no sé, la parte lingüística, desde la Ujú, parte, en todo caso, de la construcción de lo que equivale a un texto breve. ujú. También nos acerca a diferentes autores, porque yo desconocía a los autores. Claro. Con el acercamiento de los textos literarios, yo pude reconocer a un Arreola, pude reconocer a un Monterroso, a un Julio Torri, no sé, a un Áviles Favila, o sea, a diferentes, no solamente cultores o escritores de microrelatos, sino también a personas que se dedicaban ya de manera seria a investigar este cuarto género narrativo, como lo llaman algunos. Ujú, claro. Por ejemplo, como David Lagmanovich, como Andrés Suárez, ¿no? La maestra Clara Obligado, Violeta Rojo y demás investigadores. Inclusive, mi primer acercamiento a los investigadores fue a través de dos escritores limeños y que también habían escrito microrelatos. Hablo de Ronnie Vázquez Guevara y de Beto Benza. Ellos dos, me acuerdo muy bien que se comunicaron conmigo. Me parece que por vía Facebook y creo que Beto, si mal no recuerdo, me llamó por teléfono. Había conseguido mi número, ¿no? Y conversé brevemente con él y le expliqué pues que yo tenía un libro publicado y entonces por ahí surgió un poco la amistad y Ujú. también surgió la inquietud de saber que no era una isla yo, y que habían otros escritores que se dedicaban a este trabajo de la brevedad. Ya que mencionaste a Ronnie Vázquez y a Beto Enza, un saludo para ambos, que nos debe estar viendo por ahí. También a Ronnie, que es A los indesmayable saludos. en esa chamba de buscar gente que esté inmiscuida en el microrelato. Pero Ricardo, Claro, yo creo que, yo considero que Ronnie, Beto Benza y también de los más actuales, Oscar, ¿no? Gallegos también es uno de los más críticos en cuanto al trabajo de la microficción. bacán. Ricardo, para mucha gente que de repente desconoce en sí qué es un microrelato, coméntanos qué características tiene o que debe tener un microrelato, perdón, para que sea ello. O sea, mucha gente puede pensar que un microrelato es solamente un cuento pequeño, no, no, no. Tiene una estructura que tú muy bien conoces. Nos gustaría que nos pudieras comentar un poquito de eso para adentrarnos en el concepto de microrelato. Ya, eh, existen diferentes teorías que hablan acerca de las características o formas que debe tener un microrelato. Sin embargo, yo considero tres necesarias. Ujú, Uno que sería la brevedad o hiperbrevedad, la narratividad, la ficcionalidad y por ahí entraría también la sugerencia. Creo que serían cuatro, las más certeras. Pero yo considero las tres últimas, básicamente. La narratividad, porque un microrelato tiene que acercarnos a una ujú. historia. Tiene un punto de inicio y tiene un punto final diferente. Entonces esa secuencia es atractiva para los lectores. Es ficcional, tiene que tener ficcionalidad porque a las finales es un texto subjetivo, ¿no? Por más Claro. que tú te acerques a la realidad, es un texto subjetivo y por lo tanto es netamente ficcional, no se puede copiar la realidad. Vale decir como ejemplo, si yo, por ejemplo, trataría de escribir sobre el coronavirus, sobre esta pandemia, hacer un microrelato sobre el coronavirus,
De aquí a 50 años o 100 años, el que lo lee, para él va a ser ficcional, porque no es su realidad. Exacto. Entonces le estoy generando a él una inquietud a través de mi percepción. Y la última característica sería la sugerencia, ¿no? Que es una característica muy importante, considero, porque el microrrelato se caracteriza básicamente por cómo cumple la función o el papel del lector, ¿no? El lector juega un papel, un rol muy importante, porque el escritor sugiere a través de sus palabras lo que el lector puede imaginar. En conclusión, ¿no? Considero que el microrrelato se justifica en la continuidad del lector. Es Ujú. decir, que el lector se convierte en un co-creador de lo que se dice, lo que se narra, ¿no? Y por lo tanto muchas veces se exige a un lector hábil e inteligente, pero no necesariamente, ¿ah? Sin embargo, si es que lo es, si es que posee esa habilidad de conocimiento de la narrativa, de la poesía, del teatro, en fin, sería mucho más, digamos, interactivo el texto con el lector. Mencionaste una frase que me parece muy interesante, el lector inteligente. Eso tiene que ver Sí, mucho de repente con la intertextualidad. claro, la intertextualidad es una de las técnicas que se aplican para la aplicación de la creación de un microrrelato, ¿no? El microrrelato se define como un texto literario breve, ¿no? En el Ujú. cual se narra una historia ficcional cuya tensión narrativa va a afectar seriamente al lector. Y por lo tanto, el lector, bueno, en todo caso, a través de la intertextualidad, se puede llegar a afectar al lector. Si mal, sin más que explicar, en todo caso me gustaría eh, leerles un texto que siempre recurro a los estudiantes, ¿no? O sea, también la perspectiva del microrrelato es cómo llegar a través de ellos a los estudiantes y cómo la intertextualidad, como tú lo mencionas, puede causar un impacto en sus lectores. Por ejemplo, Exacto, tengo aquí exacto. un libro de Uy, qué Fernando Iwasaki que bonito. siempre lo menciono, siempre lo nombro, y el título se llama, de este microtexto se llama Peter Pan. Bueno, todos tenemos el conocimiento de esta figura universal, ¿no? De Claro. Peter Pan. Pero vamos a ver cómo construye Fernando Iwasaki o cómo cambia la perspectiva de este personaje que ya conocemos y que lo utiliza para crear una nueva historia. Leo, Peter Pan. Cada vez que hay luna llena, yo cierro las ventanas de casa, porque el padre de Mendoza es el hombre lobo y no quiero que se meta en mi cuarto. En verdad no debería asustarme porque el papá de Salazar es Batman, y a esas horas debería estar vigilando las calles. Pero mejor cierro la ventana, porque Merino dice que su padre es Joker, y Joker se la tiene jurado al papá de Salazar. Todos los papás de mis amigos son superhéroes, o villanos famosos, menos mi padre que insiste en que él solo vende seguros. Y que no me crea esas tonterías, aunque no son tonterías, porque el otro día Gómez me dijo que su papá era Tarzán y que me enseñó su cuchillo, todo manchado con sangre, de leopardo. A mí me gustaría que mi padre fuese alguien, pero no hay ningún héroe que use corbata y chaqueta de cuadritos. Si yo fuera hijo de Conan, Skywalker o Spider-Man, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Por eso me puse a pensar, ¿quién podría ser mi padre? Un día se quedó frito leyendo el periódico y lo vi todo flaco y largo sobre el sofá, con sus bigotes de mosquetero y sus manos pálidas, blancas, blancas como el mármol de la mesa. Entonces corrí a la cocina y saqué el hacha de cortar la carne. Por la ventana entraban la luz de la luna y los aullidos del papá de Mendoza. Pero mi padre ya grita más fuerte y parece un pirata. Que se cuide Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del capitán Garfield. Y ahí termina la historia. Y ahí te deja para que tú imagines, para que tú vueles con ese texto. Mucha gente considera que la intertextualidad es un elemento ideal en muchos casos en los microtextos porque es tomar
de otras obras, citar de otras obras algún personaje, algún momento de la historia y continuarla, tal vez una suerte de expansión de la idea. Yo recuerdo muchísimo un microcuento de un autor de Huaraz, no me acuerdo el nombre del autor ni del cuento, pero era así. Tocaba el personaje de Sansón y Dalila, y Sansón habla diciendo, yo no entiendo por qué, pudiendo haberme cortado la cabeza, solo me cortaron el cabello. Y ahí cerró la historia. Pero si tú no sabes quién fue Sansón, si tú no sabes quién fue Dalila, Claro, no vas a entenderlo jamás esa historia. Ricardo, claro, la dale. intertextualidad se hace referencia también no solamente a la literatura, sino también toma mano de contextos históricos, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí tengo de intertextualidad a partir de un autor también que escribe microficción llamado José María Merino, ¿no? Ujú. Y el título se titula 100, ¿ya? Y dice así, al despertar, Augusto Monterroso se había convertido en un dinosaurio. Te noto mal la cara, le dijo Gregorio Samsa, que también estaba en la cocina. Imagínate la Ahí intertextualidad basado te has en el juntado. dinosaurio de Augusto Monterroso y en el personaje de Gregorio Samsa de Kafka, ¿no? Imagínate. Exacto. Todo ese Ahora, lo viaje, todo importante ese de la viaje. intertextualidad es que a través de ella podemos llegar hacia, o podemos ganar nuevos lectores, ¿no? ¿Por Ujú, qué? ujú. Porque los chicos, por ejemplo, de secundaria, podemos darles estos textos y no necesariamente ellos tienen que conocer a estos autores o a estos personajes, y a través de ellos podemos inculcarles a ellos que existe detrás de esta historia otra historia. Ujú, Y la exacto. inquietud en ellos puede recaer aún más fuerte, ¿no? Porque irían a buscar, a investigar. ¿Por qué menciona, por ejemplo, en este último microrelato a Gregoria Sansa? ¿Por qué Claro. menciona a un tal Augusto Monterroso? ¿Es un personaje que existe, que no existe? Entonces, ¿quién es el dinosaurio? Entonces, Ujú. por ahí va el sentido de la observación. Claro, y me parece bacán porque es una puerta que se abre para que los estudiantes puedan investigar, conocer y más. Ricardo, justo mencionabas tú que una de las características del microrelato debía ser la narratividad. Y se me viene a la cabeza lo que decía Cortázar de que en el microcuento, perdón, en el cuento uno debe ganar por nocaut, es decir, tiene que ser breve, conciso. Pero en el caso del microcuento ya no es ser incluso ni breve, sino ser hiper breve, ser hiper conciso. Esto de escribir textos sin tener que explayarse, funciona como una, tú ves como una posibilidad o como un impedimento. A ver, claro, hay dos cuestiones importantes, ¿no? Hay dos cuestiones que pueden, o sea, el microrelato puede funcionar como un, digamos, como una creación que permita al autor a- a convertir una historia en algo breve y en algo conciso, Ujú. pero también podemos ganar, o sea, podemos ganar a través de él a un escritor inteligente que puede escribir una historia en pocas palabras, Ujú. ser hiper breve, en dos líneas o en una línea. Pero también podemos caer o podemos ganar a un escritor ocioso, que creyendo que Claro. escribiendo una línea, dos líneas, puede en todo caso conseguirlo. Y no lo es así por las características que ya he mencionado. Por ejemplo, el caso de que siempre me gusta citar de Juan José Arriola, ¿no? Que es un texto brevísimo, Claro. ¿no? La mujer que amé se ha convertido en fantasma, ¿no? Yo soy el lugar de sus apariciones. Listo, ahí acaba la historia. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Entonces, eh, Exacto. por ejemplo, ese texto es impactante y es toda una historia dentro de pocas palabras. No se debe sacar ninguna palabra ni inventar otra porque al final cada palabra calza perfecto en la historia. Entonces, Exacto. en ese sentido se puede ganar a un creador hábil, inteligente, pero también se puede perder, ¿no? O puede ganarse a un escritor ocioso, ¿no? Exacto, Ricardo. Buena observación ahí. Ricardo, el microrelato no es un género nuevo, no es algo que haya aparecido hace 10 años, 20 años. Si hacemos un poquito de memoria, sabemos que Vallejo escribió algunos microrelatos, sabemos que desde 1700 se viene escribiendo algunos de ellos también. Yo recuerdo que William Guillén Padilla en uno de sus libros
cita que tal vez uno de los primeros relatos de Latinoamérica, Hispanoamérica, fue este que escribió este soldado mandándole al rey, ¿no? Allá va el hablando sobre la colonia, sobre Francisco Pizarro y, si no me equivoco, Diego de Almagro, ¿no? Algo así, que es uno de los primeros microrelatos, que hablamos de 1500, por ejemplo. Pero no es un género nuevo, no es algo que ha aparecido hace poco. Tiene una suerte de historia. Tú que conoces un poco más de ello, Ricardo, nos gustaría que nos hagas un pequeño panorama de eso, de hace cuánto, cómo y dónde surgieron tal vez los microtextos. Mira, los microrelatos bueno, han surgido desde siempre, ¿no? Ahora, no lo conocíamos como microrelato, lo conocíamos como textos breves, ¿no? Por ejemplo, las parábolas, por ejemplo, las greguerías, los haikus, ¿no? ¿Qué te puede ser? Los aforismos, por ejemplo, ¿no? Una trabalengua, un acertijo, hasta Ujú. inclusive podría considerarse el chiste, ¿no? Como un texto breve. Pero el problema está en delimitarlo, ¿no? En saber qué texto nos está contando una historia y qué texto tiene ciertas características apegado a a la narratividad, que es la característica importante dentro del microrelato. Y eso es un debate pues que varios investigadores lo hacen conjuntamente con la importancia de nombrarle, ¿no? De buscar un nombre a esos textos breves, ¿no? Por eso existen un sinnúmero de nomenclaturas para designar, ¿no? Hay microrelato, minicuento, microtexto, microficción, etcétera. Inclusive en esta nomenclatura de la brevedad hay, existe una división geográfica, Ya. ¿no? Porque hay una autora, Andrés Suárez, ¿no? Quien nos dice que en Argentina, por ejemplo, se opta mucho por la utilización del microrelato, mientras que en Venezuela, por ejemplo, y en Colombia, el minicuento. Para Chile, por ejemplo, alternan lo que sería el microcuento y el minicuento. Para el Perú, por ejemplo, el microrelato y la microficción, aunque se Ya. prefiere creo más el microrelato. Y en México, por ejemplo, se utiliza la minificción. Entonces, bueno, en mi opinión, tanto el microrelato como el minirelato o el microcuento o el minicuento funcionan como términos sinónimos y equivalentes y remiten a todo al término literario en prosa, ¿no? Ujú. Ya. Articulado en torno a principios básicos, ¿no? Como ya les dije, la brevedad o la hiperbrevedad y la narratividad, ¿no? Entonces, en sí, lo que hacen es un juego del prefijo, ¿no? Mino, mini, micro, ¿no? Lo que importa es lo que continúa, ¿no? Para mí, el título que debería colocarse a estos textos breves sería microrelato, ¿no? Porque al final es un micro, texto breve, y relato es porque nos cuenta una historia. Es decir, nos Ya. cuesta una historia breve y que por lo tanto es ficcional, ¿no? E impacta en el lector. Es una buena teorización como para centrarlo. Claro, porque los sinónimos o nomenclaturas que se le dan muchas veces dependen, ¿no? Por ejemplo, acá decimos terror, en otros países dicen horror, después, o sea, Ah, cambian claro. esos detalles, ¿no? Y es correcto. Ricardo, tú como el creador de microtextos en los últimos años, que has, tal vez estás dentro de los del grupo de autores del norte del país que está desarrollando este movimiento, utilizar nueva especie narrativa. ¿Qué autores, al momento de inmiscuirte en este viaje que es la microficción, el microrelato, has llegado a descubrir cuáles han marcado más tus lecturas? Coméntanos un poco de eso. Como que también para que la gente pueda interesarse en esos autores. Sí, bien, en principio, revisando los textos teóricos, me acerqué básicamente a textos, por ejemplo, de Juan José Arriola, de Marco de Neyvi, de el mismo Augusto Monterroso, de Cortázar, de Borges, como, digamos, como los exponentes del microrrelato contemporáneo, por así decirlo, ¿no? Claro. Ya luego, por ejemplo, conocí a lo que es Fernando Iwasaki, ¿no? Y por ahí también conocí a este autor, ¿no? Que siempre también me gusta citarlo, ¿no? A, a Javier Tomeo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo Ah, un caramba. librito de Javier Tomeo, ¿no?
llamado El fin de los dinosaurios, o este librito también de historias mínimas, ¿no? Entonces me gusta cómo narra este autor, ¿no? Utiliza este juego ilógico del diálogo entre los personajes. Otro de los escritores que me impactan y me gusta mucho es Andrés Neumann, ¿no? Pero es más contemporáneo, ¿no? Claro, de Aquí tengo un argentino. par de libritos, ¿no? Este argentino Andrés Neumann, ¿no? Con su libro El último minuto, ¿no? Entonces, o en todo caso, El que espera, ¿no? De Andrés Neumann. Bueno, en sí, hay varios textos que me acercan un poco a la lectura y uno de los, o dos en todo caso, de los primeros textos que me acercaron más a los textos breves y en todo caso a conocerlos de a poco fue dos libros. Un libro que es una antología de microrelato en español, que es producido por Cátedra, ¿sí? Uf, ya, joyita. Entonces, aquí textos hermosísimos, ¿sí? Y otro que es la de la maestra Clara Obligado, que es Por favor sea breve, ¿no? Entonces, Qué buen creo que título. estos dos, Qué buen título. estos dos libritos creo que son los más capitales que me han ayudado no solo a entender, sino también a conocer a otros escritores que escriben microrelatos. Ricardo, en tu labor como docente, mira, siempre como los que trabajamos con estudiantes, los que queremos buscar este interés porque ellos lean, hacerlos futuros lectores, formarlos en este placer, tú como docente, ¿has logrado generar una pedagogía como para poder hacer que los estudiantes se acerquen al microrelato? Y de ser así, ¿cuál ha sido tu primer enfrentamiento, la primera dificultad que has tenido tú al enfrentar a un estudiante con un microrelato? Ya. Bueno, en cuestión a los chicos, a los estudiantes, eh, claro, yo lo que hago es acercarles a las lecturas que a mí me gustaron y que Uh -huh. espero que a ellos les guste, ¿no? Porque al final es uno comparte los gustos, ¿no? Y, y lo que voy usando son textos que tú ya lo habías mencionado, ¿no? Que tengan mucha intertextualidad, Uh -huh. para que ellos imaginen un poco el panorama de lo que pretende el autor. Claro, la intención es ir por desarrollar una competencia, pues, una competencia lectora, ¿no? Ganarnos un Claro. lector, ganarnos una persona que se inquiete por los libros y luego ya con el proceso ganar una competencia de escritura, ¿sí? Es decir, de creatividad, una competencia literaria, básicamente. Entonces, eh, para hacer esto, para hacer esto tenemos que dotarlos a los estudiantes, a los chicos de textos que sean acordes a su contexto también, Claro. entonces que estén acordes a su contexto, ¿no? Entonces, eh, no podemos darles textos, pues, bueno, la intención tampoco no es que los chicos dejen de leer textos amplios, ¿no? O sea, ojo con eso. No es Exacto. que los estudiantes no lean, no sé, el Decameron u otras obras literarias, sino que a través de los microrelatos y la intertextualidad podamos ganar a un nuevo lector. Decirle, oye, mira, detrás de este texto surge este otro texto. ¿Por qué no lees esto para que puedas entender este breve relato corto? O en Claro. todo caso al revés, lee este breve relato corto y para que veas que tiene un grado de explicación, recurre a a este otro texto, ¿no? Entonces, creo que la intertextualidad ayuda mucho, ¿no? Para poder acercarnos al lector. Interesante, mira, porque generar un lector también va a generar, quién sabe, tal vez más adelante un escritor de esos productos lingüísticos, de esas lecturas. Ricardo, ¿qué fórmula podrías tú darle a las personas, al estudiante, a uno mismo? ¿O tú tienes alguna fórmula, alguna especie de técnica que te ayuda a escribir microrelatos? Ya, fórmulas. Bueno, creo que existen un montón de tips para acercarnos a escribir microrelatos. Una de las más utilizadas, aparte de la intertextualidad, es el final sorpresivo, ¿no? Por Uh -huh. ejemplo, ¿no? El hecho de
de utilizar el microrrelato para que al final, en las últimas líneas, se dé un golpe certero al pensamiento del lector. Entonces es una técnica Ya. que es muy utilizada, pero nunca falla. O sea, siempre nos acerca a la reflexión. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, un texto de y yo me acuerdo en una oportunidad que fui al departamento de la UNT y conversé un rato con el profesor Juan Paredes Carbonell, ¿no? Eh, Maestro. y me mencionó un nombre, Costas Axielos. Y yo desconocía a este autor. Y buscándolo, pues averigué que era un pensador, un filósofo griego, y que había escrito unos 4 o 5 microrelatos que por ahí de Uf. dominio público, ¿no? Y lo leí y colindaban pues con lo filosófico, por ejemplo, ¿no? Colindaban con lo filosófico, ¿no? Entonces, utilizaban, por ejemplo, elementos mitológicos, ¿no? Por ejemplo, hay un microrelato Ya. de este autor donde habla de dos padres centauros, ¿no? De dos padres centauros que están caminando y de pronto ven a su hijo centauro que está bebiendo, ¿no? En una fuente. eh, y el padre le dice a su madre, como preguntándose, ¿no? ¿Será necesario decirle a nuestro hijo que somos una invención, somos una creación? Algo así, ¿no? Parafraseando esta historia. O recuerdo, por ejemplo, otra historia donde hay un sabio chino, ¿no? Que está paseando con su discípulo por un puente, ¿no? Y, y este aprendiz de filósofo, de sabio, le dice al sabio chino, ¿no? Le dice, maestro, ¿cuál es la esencia y el ser del puente? Le dice, ¿no? Entonces el sabio chino lo queda mirando y le agarra y le da un empujón de la espalda y cae, ¿no? Cae del puente al charco, ¿no? Entonces ahí está la concepción de la esencia y el ser, ¿no? Toma tu Entonces, respuesta. claro, como que toma tu respuesta, ¿no? Exacto. Ricardo, mira, ya que mencionabas esto del factor de crear algunas técnicas, crear algunas fórmulas para que los estudiantes, porque siempre buscamos medios de acercar la lectura a los estudiantes. Docente, qué tan arriesgado? Ya mencionabas esto de poder generar un lector constante o también un lector ocioso, pero es importante que tal vez los microcuentos sirvan como un acercamiento, ¿no? Sirven como un acercamiento. De repente alguna persona preguntará, quisiera saber tal vez de tu trabajo literario. Coméntanos, Ricardo, tú has publicado hasta el momento 3 obras, 3 libros de microtextos acá en el norte del país. El primero de ellos fue Microtextos Literarios, el segundo fue Alteraciones, y este último, que ha sido publicado con la editorial virtual de nuestro amigo Ronnie Vázquez, que, bueno, yo tengo aquí, para beneplácito mío, este librito, el Alteraciones, está. Qué hermosa Claro. portada, ¿sí? Y también la portada de microartículos literarios, no lo tengo, está bajo el otro libro. Y recientemente has publicado un libro de bueno, un libro con editorial de Ronnie. Háblanos un poco de tu trabajo como microficcionador, como microrelatista, Ricardo. Bien, para la construcción de mi correlato, eh, yo creo que se debe empezar como todo texto literario, partir por la utilización de los personajes y del conflicto, ¿no? Es que el microrelato no escapa de la estructura, digámoslo así, convencional, ¿no? Siempre hay un personaje, siempre hay un escenario, siempre hay una acción, siempre hay un tiempo. Ahora que se juegue con todos esos elementos ya es otra cosa, ¿no? Entonces, la cuestión es, cuando yo creo un texto, es imaginarme a los personajes e imaginarme o apuntar hacia el final. O sea, las acciones de los personajes me ayudan a concretar de anticipado cómo terminará la historia. Claro. Por eso yo siempre pienso en el lector. Yo cuando escribo un microrelato pienso siempre en el lector. Pienso cómo le gustará al lector acabar Claro, este ya. texto minimalista. Por eso es que yo pienso en los personajes, en el suceso de las acciones y cómo estos influyen en el final de la historia. Ya.
Mira, todo un viaje que se plantea. Pero mira, por ejemplo, es muy distinto quienes hemos leído el trabajo, el primer trabajo de microacertijos y luego las alteraciones. Hay una evolución necesaria en la creación. Yo creo que es por una suerte de lecturas, ¿no? En este caso, lecturas teóricas que te han permitido poder analizar, poder sintetizar, poder ampliar tal vez esta creencia de cómo se debe escribir microrelatos. Ricardo, recién en los últimos años se está tomando en serio este trabajo de del microtexto, recién ahora. ¿A qué crees que se deba ello? Eh, Creo que la inmediatez de la vida, ¿no? O sea, hay mucha... estamos en una vida muy agitada, ¿no? La Ujú. celeridad de la vida nos acerca a escribir de repente textos breves, pero no necesariamente es porque existan desde hace 2 años, 5 años, Ujú. sino que como ya he repetido, siempre han existido. Ahora, lo importante es digamos, el formato en el cual ayuda a la difusión de los microrelatos o de los microtextos, ¿no? Entonces, las redes sociales, los smartphones, por ejemplo, son elementos Ujú. necesarios Claro. actualmente y también de alguna forma nos ayudan a poder difundir los textos breves. Existen diferentes concursos literarios, por ejemplo, que uno desconoce y que uno linkeando en internet encuentra, ¿no? Entonces hay búsquedas de antologías de microrelato, hay concursos literarios, sí hay presentaciones de libros, ¿sí? Entonces hay Ujú. una masiva difusión del microrelato a través de la plataforma virtual, ¿no? Y también, obviamente, del empleo de los smartphones, ¿no? Por ejemplo, tú y yo estamos conversando en este momento acerca del microrelato Así y es. quizás el formato ha cambiado, pero eso ayuda, ¿no? Ayuda, bueno, para hacer un poco más, para utilizar esos elementos de manera satisfactoria, ¿no? Claro, el contexto, como tú mencionas bien, ayuda, favorece el desarrollo de nuevas técnicas, nuevas fórmulas para viabilizar la lectura, tal vez en este caso las conversaciones. Ricardo, tú eres un autor del norte, tú has publicado acá en Trujillo, eres conocido a nivel casi nacional, pero ¿qué otros autores? Mira, yo tengo un grupo de libros acá que nos podrían servir, pero ¿qué otros autores en la Libertad, en la región de Libertad, en Trujillo propiamente dicho, alrededores, también desarrollan esta técnica del microrelato? Que tú conozcas y nos puedas recomendar también. Bien, sí, aquí también, por ejemplo, uno de los primeros libros que tú mismo trabajaste junto a Ronnie Vázquez Guevara es este de aquí, ¿no? Ah, En claro. pocas palabras, antología del microcuento liberteño, ¿no? Con la introducción y la selección de Ronnie Vázquez Guevara, ¿no? Aquí, por ejemplo, te tenemos a ti como también creador de microrelatos, tenemos a Gonzalo de Rosario, tenemos a César Vallejo, obviamente, tenemos a Ujú. Isaac Goldenberg, ¿no? A Ángel Gavidia, ¿no? También me incluyeron, a Alberto Celada, ¿sí? A Gerson Ramírez, ¿correcto? A, bueno, Gonzalo, Walter Toscano, y pero un trabajo, digamos, estrictamente enfocado al microrelato, creo que lo podremos encontrar en Risky Stories, ¿no? Justo De estaba Gonzalo. buscándolo. Justo estaba Sí. buscándolo, mira acá. Entonces, la, la brevedad de Gonzalo, pues quienes nos acercamos a su lectora sabemos hacia dónde apunta, ¿no? Hacia esta parte grotesca, pero también amorosa, ¿no? De sus personajes. Ujú. Luego, unos textos breves que leí interesantes fue del amigo Johnny Ruiz Ballena, Sí, 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 ¿no? Que también se llama tengo esa Breves perlita. Lecciones, ¿sí? Claro. Entonces, bien, es un trabajo que es interesante, pero más allá más allá, digamos, del trabajo de la microficción, en ellos surgen otras inquietudes, ¿no? Por ejemplo, el Ujú. trabajo de cuentos, el trabajo de relatos, de poesía, de novelas. O sea, son personas que no solamente se mueven en el mundo de la microficción,
estrictamente al mundo de la microficción, creo que no he encontrado en la libertad una persona que trabaje de manera seria. Luego Ujú. tenemos este último trabajo de Robert Hara, ¿no? Claro, antología, claro. Microcuentos liberteños, ¿no? Aquí en Microcuentos liberteños, por ejemplo, está Alberto Celada, bueno, estoy yo, estás tú, Oscar Ramírez, Walter Toscano, Gonzalo de Rosario, Gerson Ramírez No tengo y esa Robert Jara, el antología yo. mismo Robert Jara. En todo No me la han caso, pasado. claro, en todo caso, esta antología es una de las últimas que se ha trabajado en La Libertad y se nota pues la persistencia de algunos escritores como tú, por ejemplo, como yo, como Gonzalo, como Alberto Celada, ¿no? Como Gonzalo, ¿no? Y en todo caso, hay mucho interés por la creación de textos cortos, ¿no? De microrelatos. Pero la cuestión es cuántos escritores van a persistir de aquí a 10 años, a 20 años, a 50 años. Es decir, creo que la persistencia está en el hecho de seguir creando nuevas historias, seguir publicando y seguir dando a conocer al público pues este hermoso trabajo de la brevedad. Exacto, Ricardo. Mira, yo, mucho que me han nombrado, yo sinceramente tengo algunos trabajos de microtextos, pero no he profundizado como algunos amigos. Mira, yo quiero compartirte algunos 4 libros que tengo aquí. Tengo este de acá, Anecdotario, de Luis Peña Rebasa, que es también un libro que Ujú. contiene microtextos muy breves, una página, media página, página y media, 2 páginas, es lo mucho. Tengo el que mencionabas tú de Alberto Celada, tengo Otoños en el bolsillo, que también Claro, ese también, claro, sí funciona lo como un tengo, claro, microtexto, también. sí, también funciona ello, pero como tú dices, de repente no son tan constantes. Algunos textos de Gerson Ramírez de Cenaremos en Madrid también que pueden funcionar como También, microtextos. lógico. Y yo considero que este es tal vez uno de los mejores narradores que tenemos en el norte, pero que necesita más percusión, el maestro Ángel Gavidia. Este Molino de Penca, que es hermosísimo este libro, él siempre se ha decantado por los microtextos, Claro, por el sí. microcuento. Entonces, hay una producción, pero tal vez, como tú mencionas, no lo han tomado, no ha sido tomada de manera seria y constante, ¿no? De repente publicas un libro o dos, una antología, y ahí ya no desarrollas ese trabajo. Justo me acabo de acordar del librazo que hizo Ronnie Vázquez, El Circo de Pulgas, que es Claro. una biblia del microtexto en nuestro país, ¿no? Que es una monumentalidad. Y también me acuerdo de William Guillén Padilla, el maestro William Guillén, que debe estar en Ah, Cajamarca ahorita. claro. Huele a pedía, claro. Él tal vez creo que es el que más ha desarrollado eso del microtexto, ¿no? Sí, William Guillén sí es uno de los más prolíficos, ¿no? Escritores de Cajamarca que ha publicado diversos textos, ¿no? Referidos a la microficción. Sí, sí conozco de su trayectoria. Me acuerdo del cuaderno de Almanaquero, que son Guarda 365 lo que le quiero, microtextos. exacto. Sus textos Ese que ya son cara es... cruz, ¿no? Que mezclan lo que es la poesía y los Exacto. microrelatos. También, ¿recuerdas cuando le entrevistamos aquellos años en la Chasca? Le hicimos una entrevista Sí, ahí en esos tiempos remotos. teníamos esa inquietud en la universidad de poder entrevistar y dejar huella de escritores regionales, ¿no? Escritores de la libertad, o que se muevan en la libertad y sí, pues, ¿no? Que es bonitas historias, son bonitas esas historias. Es curioso, ¿no? Cómo de hace tiempo hemos buscado estos espacios como para difundirlos. Y es importante que se abran más estos lugares. Ahora, Ricardo, existen docentes que tú te has conversado, tú has llegado a tener esto, porque si hablamos de la pedagogía del microrelato para poder enseñarle a los estudiantes y motivarlos a la lectura, tú has llegado en un panorama general, ya que tú también te invitan a colegios, das charlas, conoces diversas realidades, ¿has podido ver si los docentes se enfrentan constantemente a los microrelatos o algo que, perdón, microrelatos, o es algo que recién descubren cuando te conocen? Algunos tienen un breve conocimiento, pero no todos. O sea, en algunas oportunidades, algunos amigos de la universidad me han escrito a través de Facebook y Ujú. como saben que yo trabajo los microrelatos, siempre me han pedido, pues, Ricardo, ¿no? Por favor, puedes mandarme esto, ¿no? Tú que conoces más, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería literatura. Se congeló la imagen un momento. Hola, Se había congelado la imagen. Sí, se había congelado un momento la hola. imagen.
Sí, te escucho, te escucho. Hola, ¿sí? ¿Me ¿Te escucha escucho? Ricardo? Sí, te escucho yo. Sí, 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 sí. sí. Ah, Bueno, ya. te decía que había algunos amigos que sí se inclinaban a buscarme para poder preguntarme qué textos o cuál es la teoría del microrelato por cierto conocimiento, ¿no? Claro, esta pregunta que Y surja como una duda, no para decirle a los docentes, no se vayan a sentir incómodos. También Ricardo y yo somos docentes y dicen, otros, ustedes sí saben, otros no. No, es en general, es un no, curso claro. completo. Y normal, y lo bonito de la literatura es eso, que podemos compartir, ¿no? Entonces, Exacto. y eso es lo bueno, compartimos algunos gustos y está bien. Eh, entonces, he encontrado pues gente que sí tiene algún dominio, conoce, pero hay gente que no y que es bueno conversar con ellos, ¿no? Acerca de este texto breve, ¿no? Ujú. Ricardo, acá tengo bueno, agradecemos a todos los amigos que nos están saludando por las redes sociales, bueno, acá tenemos algunos comentarios. Siempre me imagino, Ricardo, que se acercan a ti, consultan contigo personas que quieren adentrarse, quieren en el mundo del microrrelato, quieren aprender a escribirlo, quieren escribir estos textos. A lo largo de esta conversación hemos tenido algunas pautas sobre ello, pero ¿qué le recomendarías tú a un principiante, a un iniciador de escritura de microtextos? ¿Qué es lo que tú le recomendarías? Bueno, lo que se recomienda a todo primer escritor, ¿no? Que debería leer, ¿no? Leer en este caso Exacto. textos de textos breves, ¿no? Microrelatos. Y mire, ahorita con la actualidad Ujú. y esta cuarentena nos podemos acercar a la búsqueda en Internet, Ujú, claro. ¿no? En Internet podemos encontrar un sinnúmero de textos breves, antologías, investigaciones, ¿no? Tanto de la parte teórica como también de la parte creativa. Claro. Entonces, yo lo que les sugiero es que vayan en la búsqueda de textos, si es que no tienen físicos, si no acceden al texto físicos, porque, bueno, ahora no se puede, pero igual, inclusive sin cuarentena, a veces hay textos que no se difunden en el Perú, Ujú. porque algunos textos, por ejemplo, yo le he conseguido de España mayormente, ¿no? Entonces no se consiguen aquí en América, entonces en Latinoamérica. Por esa razón es que yo les invitaría a que busquen en internet varios textos, ¿no? Que damos que le ayuden a imaginarse o a recrear un poco las historias, ¿no? Creo que un ejercicio bueno sería, por ejemplo, de que tomen un texto de un autor, lo dividan, Ujú. ¿no? Y que la parte final ellos traten de recrear, ¿no? A ver cómo queda su historia. Bacán, ¿No? bacán. ¿Correcto? Podría ser una técnica, una estrategia para poder incursionar dentro de la escritura de un texto breve. O en todo caso, lo que en alguna oportunidad escuché a Ronnie Vázquez Guevara es el hecho de recurrir, por ejemplo, a los personajes ya reconocidos, ¿no? Ujú, Como claro. personajes históricos, como personajes de literatura, o personajes que son ya convencionales, ¿no? Y que no necesariamente son literarios, ¿no? Entonces, a la final la cuestión es crear, pero para la creación también necesitas una lectura. Entonces, básicamente acercarnos a la búsqueda de textos breves. Claro, mira, justo tú mencionaste hace un momento a perdón, Fernando Iwasaki, y él es peruano, pero se publica mayormente en España. Hay Exacto. muchos autores que, o sea, acá no llega, es más, en España está más desarrollado esto, ¿no? Está David Roas, está toda la gente que está creando, es más, hasta por temáticas está en España el microcuento ahora, ¿no? Microcuento de terror, microcuento de Sí, otro también, fantástico, gore. otro de los más importantes también es Ricardo Somalavia, ¿no? Que también es un escritor Claro, por muy, ejemplo, muy acá en Perú. interesante. Siempre tengo un par de sus libros. Sí, y él conocedor también, aunque eh, trata de huir, ¿no? Un poco de esto de las nomenclaturas o esta teorización del microrelato, más bien él crea, ¿no? Y él Claro. tiene esa semejanza a lo que yo tuve en un inicio, ¿no? Él pensaba también que los textos que él escribía, Ujú. por ejemplo, eran errores, eran textos inútiles, ¿no? Que no podían concretarse, Fallas. pero en verdad lo que estaba haciendo eran fallas y él en verdad estaba realizando un microrelato, ¿no? Correcto, Ricardo, me parece bacán. Y has mencionado autores que sí deberíamos, tal vez los que estamos interesados en buscar nuevos medios, géneros para los estudiantes, nosotros los docentes también,
podríamos ir a revisarlo. La técnica que planteaste, esto de coger un texto y cortarlo, esa es precisa como para que de repente un profesor, un docente, busque la imaginación en sus estudiantes también. Eso cae recontra preciso. Ricardo, algunos microrelatos que sean de cabecera para ti, de repente algún libro, ya mencionaste algunos, pero algún microrelato o unos dos o tres que consideras que están en tu canon, en tu top 5 tal vez de microrelatos que te han impactado. Bien, bueno, lejos de considerar a Monterroso con el dinosaurio, Eh, me gustaría, pues, me gusta mucho en todo caso el microrelato de Juan José Orriola que hace un momento había mencionado. La ya, mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones, exacto. que es Cuento de horror de Juan José Orriola. Otro que me impacta y me gusta mucho es la de Luis Felipe Lomelí, ¿no? De este mexicano, que el texto dice lo siguiente, ¿no? Bueno, el título es El emigrante. Y el texto dice así: ¿olvida usted algo? Ojalá. Y terminó la historia. Ahora, Viajezote. ¿por qué para mí es importante? Porque eso para mí influye o impacta, digamos, en mi canon. Mis padres siempre han trabajado en el extranjero, sobre todo mi madre, ¿no? Entonces siempre han sido inmigrantes, ¿no? Y yo me pongo en el pellejo de ellos, ¿no? Claro, Siempre claro. estando lejos, siempre estando lejos, ellos desearían olvidar lo que dejan aquí, en su tierra. Olvidar su comida, su música, sus calles, sobre Ujú. todo olvidar a sus seres queridos, olvidar a sus hijos, como yo, por ejemplo, ¿no? Como mi hermana, o como Ujú. los tíos, los primos, los hermanos. Claro. Pero como dice el texto de Lomelí, al final sentencia él, ojalá, ojalá ellos olvidaran, ¿no? Ojalá que ellos pudieran olvidar aquello que dejan aquí, ¿no? En el Perú. Pero no lo pueden, no pueden hacer eso, ¿no? Eso es un texto me impacta mucho porque es un texto muy nostálgico, ¿no? Muy fuerte también, si Muy analizas de fuerte, esa muy manera, nostálgico. bien fuerte. O sea, ya Claro. juega ya no solamente el texto, sino toda la interpretación que tú le has dado. O sea, eso es lo bacán. Sí, y otro también un texto que me gusta es de Guillermo Samperio, por ejemplo, ¿no? Que es un texto ya que juega un poco con la forma, ¿no? Con el formato, ¿no? El- se llama El fantasma, ¿no? El Ujú. título es El fantasma El y famoso, el claro. cuerpo está vacío. O sea, En no hay blanco la nada en página, el en blanco. cuerpo, está en blanco y las dos palabras, y sucede mucho en los microrelatos que el título juega mucho con la interpretación del lector. Ujú. Claro, demasiado. Ahí te deja alucinando. Ricardo, ya para ir más o menos cerrando esta conversación que ha estado bien interesante respecto a lo que son los microcuentos, de repente para los que desconocemos un poco sobre este género, esta especie literaria, perdón, ¿qué proyectos tienes en mente, Ricardo, ahora? Tal vez una publicación Bien, personal, alguna antología, no lo sé. ¿Qué es lo que tienes en mente, ahorita, hermano? a ver, Oscar, el último trabajo que hice con Quartz Ediciones Digitales, ¿no? Fue Grafitos, ¿no? Ujú. Ahí Claro. hay 13 microrelatos. Ahora, quiero que esos 13 microrelatos se amplíen, porque tengo varios microrelatos ahí guardados que me gustaría que se difundan a través de una obra física, ¿no? Entonces, quiero que aumente ese libro, Grafitos. Y luego de ese libro me surge, y siempre ya hace como 3 años, tengo esta idea y que ya en algún momento la voy a trabajar, Ujú. es de textos enfocados a los miedos, a las fobias. Ya, ya, suena bien el nombre, suena bien, pero no sueltes mucho porque No, sí, no sí, sí, sueltes sí, mucho. sí, sí. Entonces, quisiera trabajar por ese lado. Y luego, pues, me gusta mucho lo que es los textos enfocados a los fantasmas, a lo vampiresco, a los textos de los duendes, no, lo fantasmagórico. Siempre he leído, y como te repito, mi abuela fue una de las personas que me acercó un poco a la literatura oral, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría publicar en un momento un libro de cuentos, ¿no? Un libro de cuentos que se enfoquen desde esa perspectiva, ¿no? Desde el lado oscuro, ¿no? Ricardo, la primera literatura
y después se quejan, ¿no? "Ay, los hijos no deben leer terror, lo primero que uno, no, primero que escucha, Exacto. lo primero que uno tiene a la mano. Ricardo, para cerrar, léete unos cuantos microcuentos, de repente unos tres, no sé, que lo quieras compartir con todos los amigos que nos Sí, están viendo. bien, voy a leer en todo caso del último trabajo de grafitos. Antes de que leas, Ricardo, antes Bien, de que leas, yo quiero dime. compartir con los amigos. O sea, Ricardo, él ha publicado ya en varias antologías. Recuerdo la antología 10x10, si no me equivoco, que es una Sí, antología que salió con Altazor. Tú ya has publicado, quedaste finalista en los... ¿Mención honrosa, finalista, recuerdo? En la Casa de la Literatura Peruana. sí, en 2016, el 2017 quedé en los 2 años finalista. Claro, o sea, tiene una trayectoria interesante de repente más fuera de Trujillo que en Trujillo. Y eso es lo que está haciendo Ricardo esta vez, abrir las fronteras para que más gente de acá de Trujillo pueda lograr acercarse, ¿no? Difundir su trabajo microcuentista. Yo soy hincha de un texto tuyo, ¿recuerdas el del cigarrillo? Ese para mí esta vez es uno de los Ah, el mejores cigarrillo, trabajos que sí. tú has hecho hasta el momento. Pero Ricardo, dejamos en ti las Y palabras ese es unos cuantos. uno de los que quisiera incluirlo, ¿no? Más adelante en grafitos, ¿no? También. Bien, Sí, sí. voy a leer un primer microrelato que se llama Todavía estaba allí. Un niño asustado corrió a su abuelo para decirle que había un dinosaurio dormido debajo de su cama, a lo que él respondió, ¿estás loco? Los dinosaurios no existen. Entonces el niño subió asustado a su habitación, se puso en cuclillas y vio al dinosaurio desvanecerse de pura pena. Segundo Pobrecito microrelato. dinosaurio. Este es un microrelato que siempre le ha gustado a Gonzalo, ¿ah? Y que lo incluyó en su A ver. antología, ¿no? En su Saludo para antología Gonzalo y para David, que de... siempre nos ven, Sí, es amigo exacto. del alma. Y que lo incluyó Gonzalo en Sobrevolando, ¿no? El texto se llama Enredados. No entendieron cuando se les dijo que no podían besarse hasta dentro de 2 años. Tercos ellos hicieron caso omiso a la advertencia. Ahora están enredados, el uno al otro, intentando en vano quitarse los frenos de las lenguas que se desangran por amor. Bueno. Y un último microrelato que aquí está, a ver. eh, aquí está, aquí está. Bueno, también también me gusta crear el panorama fantasmagórico también en el microrelato, ¿no? Por eso escribí este texto breve llamado Las Escondidas. Dice así: Mami siempre pierde a las escondidas, buscando al otro gemelo que se esconde detrás de la alacena. A uno lo pilla de costumbre debajo de las escaleras, le hace un par de cosquillas y sale corriendo como loco. Al otro nunca le encuentra. Mami siempre pierde a las escondidas. Hoy, por ejemplo, se dio cuenta de que ninguno quiso jugar con ella. Pobrecita, lloró toda la noche mientras atravesaba de pena la pared de su cuarto. Buena, bien cerrado, Ricardo. Ricardo, ha sido un gusto compartir contigo, amigo mío, esta conversación, esta charla, un jueves en la libertad. Tus palabras de despedida para todos los amigos. Bien, más bien darte las gracias a ti, Oscar. Tú eres un gran amigo, pero también un gran lector y una persona que siempre ha persistido en el trabajo de la literatura. Entonces, creo que lo que estás haciendo es una labor, ¿no? Una labor titánica, ¿no? Una labor titánica. ¿No? Y también de agradecimiento frente a las personas que quieren mostrarse y difundir un poco de su arte. Y obviamente, saludar a aquellas personas que me están escuchando, que en algún momento lo van a escuchar de repente a través de la plataforma de YouTube, ¿no? O en otros medios. La cuestión es que nunca tengan miedo de escribir, que siempre, que si tienen algo que decir o que tengan que escribir, que lo hagan, ¿no? Y que busquen en todo caso referentes, ¿no? Eh, que consigan uno, dos, tres escritores y perseguirlos y buscarlos y investigarlos, ¿no? Ahondar en ellos, en sus textos y a partir de ellos de repente generarse un nuevo mundo, ¿no? Mm. Una nueva imaginación y con ello crear una nueva historia, ¿no? Que no le tengan temor pues a la página en blanco. Bacán, Ricardo, muy agradecido por todo, muy agradecido a todos los que nos han visto en esta oportunidad. Ya saben que la próxima semana, también jueves a las 6 de la tarde, seguimos compartiendo un jueves en la libertad.
Muy agradecido con todo, muy agradecido Ricardo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Nos vamos a dejar, cuídate. Un abrazo. Bueno,